Buenos días a cada uno de ustedes, hermano de la Iglesia Cristo Rey. Buenos días también a todas las personas que tienen acceso a este video. Hoy es 28 de junio de 2020, domingo que también no podemos reunirnos en nuestras capillas, en nuestros sitios de reunión, pero que no ha faltado la congregación. Por medio de la tecnología, por este medio, por plataformas, hemos estado en contacto los unos con los otros y el Espíritu del Señor, que es el que nos vincula y nos une, también ha estado presente, porque Él, una vez con nosotros, siempre con nosotros. Y gracias al Señor también porque ese mismo Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia, fue el que escribió la palabra de Dios, que todos los domingos nosotros reflexionamos y nosotros pensamos en el mensaje de Dios para nosotros. Es importante saber que todos los días el Señor nos habla en su providencia. Hoy también, hoy día domingo, pero es especial que hoy el Señor nos habla directamente por su palabra. Los que somos responsables de la enseñanza bíblica tenemos que precisamente canalizar el mensaje de Dios para ustedes, para el pueblo de Dios y para todo aquel que quiera escuchar el mensaje de Dios. Hace años, de pronto siglos o de pronto menos, el mensaje de Dios estaba restringido, estaba un poco limitado, solo para algunos, pero hoy en día es libre. Hoy lo que hay que tener cuidado es en saber qué es lo que el Señor está realmente hablando, dirigiendo un mensaje preciso y no tal vez mensajes secundarios o mensajes que no tienen de pronto un sentido profundo de lo que el Señor sí quiere que tú aprendas y crezcas en el conocimiento y en la gracia del mismo Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio, en la armonía del Evangelio. Hemos seguido el rumbo de nuestro Señor y llegamos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan. San Juan 5. Es importante recordar que de aquí, este capítulo, se derivan muchísimas enseñanzas, muchísimas aplicaciones y también tiene que ver con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para sanar y para salvar. Abramos la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Un repaso breve tiene que ver que el Señor fue a una fiesta a Jerusalén, una celebración. No sabemos exactamente cuál fue, pero allí se encontraba un hombre en un estanque esperando que alguien lo introdujera al estanque para alcanzar una sanidad que era, digamos, una superstición del momento. En ese orden de ideas, el Señor lo sana y también le da una orden. Esto pasa en un día para los judíos, un día de reposo, un día de sábado, donde había muchas restricciones legales, había restricciones de lo que se podía y no se podía hacer en un día así. Entonces, la orden que le da el Señor al hombre que estaba enfermo, paralítico, una persona impedida, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Es así como él obedece al Señor y precisamente en el camino es requerido por fariseos y por personas que están siempre al acecho de lo que los demás hacen religiosamente hablando o legalmente hablando. Es así como lo paran y le dicen: bueno, ¿y usted para dónde va con ese catre? Usted no sabe que en este día no se puede estar caminando ciertos pasos y menos llevando una carga, menos si es su catre o su lecho. Él dijo: el que me sanó me dijo: levanta tu lecho y anda. Entonces viene una reclamación de los judíos contra el Señor. Y el Señor responde en el capítulo 5, versículo 17,
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De ahí, desde ese versículo, se desprende toda una enseñanza de la autoridad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se desprende precisamente que Él tiene autoridad no solamente para levantar enfermos, sino para levantar a los mismísimos muertos, cosa que hizo en su tiempo aquí, en esta tierra, en su ministerio, pero tiene que ver también con la resurrección de los muertos, que pertenece precisamente a un punto clave, un elemento clave de nuestro credo. Entonces el Señor también dice que el juicio le es dado a Él por medio del Padre, y Él va a declarar en el juicio, después de una resurrección, quiénes son justos y quiénes no. Juzgará entre lo bueno y lo malo. No se irá solamente por obras evidentes, obras visibles, sino por intencionalidad de las obras. Recordemos que el juicio del Señor es un juicio justo y profundo. Nosotros juzgamos por lo que vemos, sospechamos, o lo que limitadamente por nuestros sentidos y nuestra razón podemos alcanzar a percibir de una realidad. Pero el Señor Jesucristo tiene un juicio perfecto. Pero aquí se desprende otra enseñanza en ese mismo escenario, en la reclamación. Oiga, ¿y usted por qué? ¿Por qué sana el día de reposo? ¿Y usted por qué le dice al que sanó supuestamente que tiene que caminar con su lecho? Es toda una reclamación ofensiva contra Jesucristo, pero el Señor obviamente dice, pues yo soy Dios. Está diciéndolo entre líneas. Si está diciendo mi Padre trabaja, y si mi Padre trabaja, yo trabajo, y yo hago lo que el Padre me enseñó a hacer, está asumiendo una calidad igual a la del Padre, igual a la de Dios. Eso ofende muchísimo a los judíos, obviamente. Pero aquí vamos a una enseñanza que es de una porción bíblica, donde tiene precisamente no solo una, sino varias enseñanzas, pero hay una primordial de donde se derivan otras y obviamente muchísimas aplicaciones. Permítanme, leo capítulo 5, versículo 30 hasta el versículo 47. Esto fue en la ciudad de Jerusalén, en el mismo contexto que hemos visto. Dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria
los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta aquí la lectura de las Escrituras. Oremos. Padre del cielo, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar directamente de tu Biblia, de tu palabra, el mensaje de ánimo, de exhortación, de restauración y de salvación en Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque las oportunidades que nos das para compartir de tu palabra son innumerables, aún en tiempos tan difíciles, tan atípicos. Señor, gracias, porque tu palabra no regresa vacía, hace conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Señor, que hoy tú salves a muchas más almas, muchas más personas en nuestra ciudad, en nuestro país y en el resto del mundo. Gracias también por tus mensajeros de las Escrituras que andan por el mundo entero predicando tu palabra. Ni una sola letra de tu palabra cae en el vacío. En Cristo Jesús. Amén. Aquí hay algo interesante, y es que en cierta manera los judíos le estaban diciendo a Jesús: ¿y usted quién es? Preséntese al fin y al cabo. ¿Por qué hace lo que hace? No es la primera vez ni va a ser la última vez que pasa eso, pero siempre hay un cuestionamiento de que el Señor Jesucristo no solamente revele quién es escuetamente, como lo hizo con la mujer samaritana, ¿lo recuerdan? Le dijo: yo soy aquel. Y el punto es que ellos siempre estaban al acecho con la ley en la mano para señalar al que pecaba, pero para también señalar a Jesucristo como una persona engañadora. Siempre estuvieron los judíos, exactamente fariseos, escribas y otro tipo de personajes del ambiente del Señor, buscando y emboscando. Obviamente el Señor sabía las intenciones del corazón de las personas. Y hay algo que Él usa como una herramienta de defensa de quién es Él. Obviamente, si Él se presenta y dice: sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy soy el Mesías, pues obviamente que lo iban a apedrear o iban a juzgar prematuramente. Igual llegaron a crucificarlo 3 años después. Pero Él pone una evidencia de que hay elementos que testifican de Él mismo. Uno, dice, tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice, es una antorcha que alumbró. Y dice precisamente que ardía y alumbraba, y ustedes, hablando, se regocijaban por un tiempo con esa antorcha. Pero Juan ya no está. Juan el Bautista anuncia a nuestro Señor Jesucristo, pero ya no está. Pero el que siempre ha estado, porque es eterno, es nuestro Señor, segunda persona de la Trinidad. Por eso también dice algo específico: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero no se refiere a Juan. Juan dio un testimonio verdadero de nuestro Señor.
pero no por el hecho de que haya existido Juan con su mensaje, existe Jesús. Hay que aclarar un poco el punto. Existe Juan porque fue creado por Dios y llamado por Dios para esa misión, esa labor ministerial de anunciar como el último gran profeta a nuestro Señor. Pero la existencia de nuestro Señor no depende de Juan o no depende del mensaje de Juan, es viceversa. Es viceversa. Un caso parecido lo tenemos con María, la Madre del Señor. La existencia de nuestro Señor no depende de la existencia de María. María fue creada por Dios por esa misión, para esa misión. Y María depende precisamente de Dios para esto. Pero no es que el Señor Jesucristo dependa de María para su existencia, para su labor ministerial, y mucho menos para su sacrificio. El Señor existe, el Señor preexiste inclusive, es un término más técnico, pero el Señor hace presencia sin necesidad de personajes humanos, aunque los llama para esa misión. Por eso el texto es muy claro y dice, gloria de hombres no recibo, gloria de hombres los tengo a un lado, porque Él mismo tiene su propia gloria. Es interesante porque el Señor no juzga a los judíos por que no lo alaben o lo alaben mal o lo juzguen. Juzga a los judíos por la falta de amor que tienen. Y es precisamente lo que vemos en el texto, de que por esa falta de amor y por estar buscando de una manera tan escrituralmente celosa lo que los demás hacían mal, señalándolos y juzgándolos, pasaron por alto precisamente el mensaje fundamental de las Escrituras. Voy a repasar un poco lo que dije. Personas humanas como Juan el Bautista y María testifican de nuestro Señor. Realmente, por la gracia de Dios son llamados a una misión. Y el que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, cuando son llamados primeramente como discípulos, proclaman el mensaje de Dios, el mensaje del reino de los cielos. Pero precisamente el Señor los llama, pero los hombres, ni María, ni Juan el Bautista, ni los discípulos, futuros apóstoles, ni usted, ni yo, el Señor nos debe favores, porque hacemos para Dios las cosas, sino contrariamente, el favor de Dios ya fue con nosotros y nosotros en gratitud lo amamos y por ende lo alabamos. Puede sonar que lo que nosotros creemos de Jesús es por nuestra inteligencia, por nuestra búsqueda juiciosa en la Biblia o en nuestra tradición religiosa, pero no es así. Lo que tú y yo conocemos de Jesús depende básicamente de un elemento fundamental. Si Jesús quiere revelarse a tu vida, como se reveló a la mía, y claro, a la de muchos, se reveló a la vida de cada personaje y siervos que sirvieron al reino de los cielos. Así que, cuando una persona surge dentro del marco religioso, entiéndase marco religioso, católico, cristiano, o de la cristiandad misma, diciendo, yo sí tengo la verdad, yo sí sé mucho, yo sí puedo señalar los que están haciendo las cosas mal, tenemos que tener un poco de cuidado, porque el Señor ha revelado
precisamente su voluntad agradable y perfecta, con un ingrediente también fundamental de humildad y de humillación. Lo que tú sabes de Dios y lo que yo sé de Dios no fue porque lo aprendimos en nuestras capacidades, repito. El Señor nos brindó las capacidades para conocerlo y se reveló. De ahí que hay algunos que con una lectura de la Biblia básica pueden entender rápidamente el propósito de Dios, como hay otros que con la misma lectura o con mucha lectura no pueden encontrar la puerta y siempre están en tinieblas y en oscuridad en su corazón y en su entendimiento. Es lo que le pasa a los judíos. Por eso, hay algo que la Biblia y las Escrituras aquí dicen acerca de él. Versículo 37, capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pues está hablando de Dios Padre. Hay que hacerle preguntas al texto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? ¿Cómo? Nunca habéis oído su voz. Nunca habéis visto su aspecto, el del Padre. Es como si te presentan un amigo. Te dicen, mira, te presento a mi amigo, él se llama fulano de tal, hace esto, quiero presentártelo. Y después de un tiempo recuerdas quién fue quien presentó a ese amigo. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, aclaro, nadie lo ha visto, nadie ha conocido su aspecto y nadie ha escuchado su voz. Entonces, ¿cómo entender que el Padre ha presentado al Hijo? ¿Cómo entender que el Padre Celestial ha mostrado al Hijo, lo ha presentado? Y dice lo siguiente, tampoco entendéis su palabra porque no mora en tu vida la palabra. Es decir, el Padre me presentó, pero ni siquiera entiendes su palabra, no has escuchado su voz, ni has visto su rostro. Porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Es interesante que Dios, desde el Génesis, ha presentado a Jesucristo, pero también aclara que siempre la incredulidad humana no ha querido ver a Jesucristo, al Hijo de Dios, como Redentor y Señor. Al contrario, voltean su espalda. Al contrario, están siempre buscando otro tipo de intereses. Y es más, se crean una imagen mental de un supuesto Dios y un supuesto Redentor. Pero el Señor dice, el Padre me ha presentado hace tiempo. Lo que pasa es que ustedes no creen. Y entonces sería, ¿y cómo es eso? Escudriñad las Escrituras, la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Aquí hay que detenernos un poco y mirar los dos propósitos por los cuales hay que leer y estudiar, como dice, escudriñar, es un verbo antiguo, estudiar la Biblia. Hay dos cosas, dice, porque en ella encuentras la vida eterna y ella da testimonio de mí, de Cristo. Pues prácticamente los dos propósitos es solo uno.
cuando te acercas a la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, tienes que estar atento a que cada página y cada marco teórico de los libros de la Biblia dan testimonio del Hijo de Dios, dan testimonio de la salvación, dan testimonio del reino de los cielos. Es algo importante porque precisamente es lo que nos da vida. La Biblia es la palabra de Dios de vida eterna. Pero si tú no buscas en la Biblia con esos dos propósitos o ese propósito en que Cristo se revele a tu vida, vas a encontrar mucha esterilidad en la lectura bíblica. Inclusive vas a confundirte y vas a sacar ideas erradas o contrarias, equivocadas, de lo que realmente la Biblia está dando como mensaje central. Y el mensaje central es el plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, repito, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, una de las razones por las cuales las personas no están encontrando la vida eterna en Cristo Jesús es porque no están teniendo una lectura bíblica. En eso, obviamente, la iglesia local, las iglesias que proclamamos el nombre de Cristo, nos esforzamos para que muchas más personas conozcan el mensaje de salvación de Cristo. Pero si aún nosotros, hablando de ese mensaje, si aún las iglesias, si aún el programa evangelístico o las misiones, hablando del evangelio, las personas rechazan el mensaje de Cristo como Salvador y como Señor, es porque las personas están buscando otro tipo de interés. Y ese tipo de interés no está ligado con las Escrituras propiamente en el plan de salvación, sino tal vez en un plan secundario. Tenemos que esforzarnos para que la Biblia llegue a todos los rincones del mundo, a todos los rincones de este país. Hay poblaciones de nuestro país que no tienen un lugar específico donde se hable de la Biblia, donde se predique, donde se enseñe de Jesús. Hay personas que tienen que inclusive caminar kilómetros, muchísimos kilómetros, para llegar a un sitio donde se encuentre un sacerdote, un pastor, un orientador, un líder que los guíe y oriente en el mensaje de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque esas personas saben que al escuchar la Biblia es el mensaje de Dios para ellos, de vida eterna y también de consuelo en esta vida, porque habla de Cristo Jesús. Y aquí viene la parte negativa también. Y es que muchas personas encuentran en la Biblia un recreo morboso de interpretación del mundo. Y en esto tengo que señalar falsos pastores, falsos maestros, tengo que señalar personas sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de testimonio claro, y se desprenden falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de donde se desprenden también malas prácticas y una falsa idea de lo que la Biblia dice. Es interesante que cuando empezó la pandemia del coronavirus,
muchas personas empezaron a leer la Biblia. Pero no es para emocionarse de que, cómo están encontrando el mensaje de salvación. Muchas de esas personas empezaron a leer la Biblia en el Apocalipsis para encontrar el punto de dónde encaja el nuevo coronavirus, el COVID-19, dentro de los jinetes del Apocalipsis o de las trompetas o de los rollos. ¿Dónde encaja? ¿En qué? ¿En la gran ramera o en las figuras que se encuentran en el Apocalipsis, que son varias? Y entonces el caos, el acabose, y esto, claro, eso está en el Apocalipsis. Mucha gente, y debo reconocer que muchos lugares cristianos de reunión bíblica hicieron eso. Pero hay un propósito fundamental, dice el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero las personas estaban esperando que después del coronavirus, entonces, el sol se calienta y se acerca a la tierra y quema a toda la humanidad. Y los volcanes se activan y el hambre entonces empieza a devorar a la humanidad. Las enfermedades que van ligadas a los virus se extienden y entonces es precisamente el acabose. No puedo negar, ni usted ni yo, que lo que estamos viviendo ahora pertenece a una señal del Señor, y es más, a un juicio del Señor, pero no el último juicio. Pero muchas personas buscan en la Biblia la acomodación de su propio prejuicio teórico, teológico, o de su propia imaginación. He tenido la oportunidad en años de estar en otros lugares del país, llevando el mensaje. Hay muchas cosas que sorprenden, otras ya no. Pero siendo muy joven, me sorprendió que en algunos lugares recónditos de nuestro país, y admitámoslo, no es solamente nuestro país, en muchas regiones del mundo, supongo, los mismos brujos, hechiceros, usan la Biblia para justificar su oficio o para hacer precisamente sus rituales. Es decir, si el ocultismo quiere usar la Biblia, la usa. Si el que es partidario de una idea política encuentra el argumento en la Biblia. Si el que es seguidor de una idea económica o socioeconómica encuentra en versículos y textos el sustento en la Biblia. Hay un dicho horrible: la Biblia da para todo. Pero el Señor fue claro, dijo: búsquenme en la Biblia. Muchos en crisis, muchas personas que inclusive sin ningún tipo de sabiduría pueden decir: voy a ver qué dice Dios, y abren la Biblia en cualquier punto y sin ningún tipo de orientación leen textos al azar pensando que Dios les está hablando exactamente así. No puedo negar que el Señor puede usar en su providencia eso, pero no es el propósito exacto del Señor en su gloria, porque Él lo que nos quiere hacer es más inteligentes, más conocedores de su palabra, más sabios de su palabra, escudriñándola, estudiándola. ¿Por qué? Porque ahí hay palabras de vida eterna y Cristo mismo se revela en esas palabras.
Es lo fundamental. La Biblia así es el libro de la vida, donde podemos encontrar muchos argumentos, pero con sabiduría, pero no en acomodación. El uso de las Escrituras es de mucho cuidado, y es de tanto cuidado que aún aquellos escribas que eran expertos en la ley del Antiguo Testamento, los fariseos que eran expertos en el Antiguo Testamento, haciendo lecturas, tergiversaron el mensaje, lo desviaron, cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y Él los acusa de algo. Que conociendo las Escrituras, ¿cómo es posible que no lo conozcan a Él? Miren lo que dice. Yo os conozco, dice Jesús, que no tenéis amor de Dios en vosotros, por más que conozcan gran parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos decían, tenemos a Moisés, tenemos la ley de Moisés, conocemos la ley, conocemos lo que Dios hizo por medio de Moisés. Inclusive en otro momento también dicen, tenemos a Abraham como nuestro padre. Respuesta del Señor, si vuestro padre es Abraham, si ustedes conocen la ley de Moisés, pues me conocerían a mí, dice el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo que hacen? Ustedes buscan la gloria, es en los grandes héroes de la Biblia. Oh, sí, Abraham, como Abraham, claro. Yo soy partidario de Abraham, soy hijo de Abraham, como Moisés, yo soy hijo de Moisés también. Es más, todos mis hijos se llaman Moisés o Abraham o María o Miriam, haciendo alusión, o Jacob o Daniel, haciendo alusión a los grandes héroes de la Biblia. Pero les voy a decir algo, nadie se salva por la fe ajena. Nadie. Pongámoslo en contexto. Es que yo asisto a la iglesia del pastor tal, fulano de tal, Pepito Pérez, el gran ungido. Y de pronto es un gran hombre de Dios, pero nadie se va a salvar porque asista allá, y menos bajo el aura de un personaje humano como nosotros. Eso es lo que hacían los judíos en tiempos del Señor. ¿Usted qué nos va a venir a decir cosas, Jesús? Nosotros tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos la ley. Nosotros tenemos la sinagoga, tenemos las sinagogas, tenemos el templo. ¿Usted quién es? Y él dice, eso es lo que se les va a juzgar. La falta de amor y la mucha arrogancia y orgullo de no reconocer su propio pecado y esconderse bajo el aura de personajes como Juan el Bautista, como María, como Abraham, como Moisés, como los superpastores o como el pastor humilde o como el cura, como el sacerdote, como la parroquia, como la mega iglesia, como la iglesia. Es esconderse en elementos que realmente van a llegar a desnudar nuestra propia vida y nuestro propio corazón en el momento del juicio. Escudriñar las Escrituras porque ella habla de mí. Sí, habla de Abraham y habla de Moisés, pero ¿saben que habló Abraham y saben que habló Moisés? De mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y saben que habló Juan el Bautista? De mí, dice el Señor. ¿Y Jacob de qué habló? De mí.
Isaac habló de mí. Y los pastores y predicadores y sacerdotes hablan de Cristo. Porque Él es el que nos salva. Por eso dice, quiero salvarlos, pero ustedes no se dejan. Porque ustedes están aferrados tanto a los elementos temporales de esta vida. Y cuando hacen unas supuestas lecturas bíblicas solamente es para acomodar su propia posición bajo la base de orgullo, de falta de misericordia y de mucha arrogancia, que es lo que tiene precisamente a este mundo en donde estamos en este momento. Si la cuarentena no nos ha servido para revisar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, hemos perdido el tiempo en estos casi 4 meses. Si la cuarentena no te ha servido para leer la Biblia de manera adecuada, estás perdiendo el tiempo en oraciones, en rezos, o peor aún si no lo haces. Si la cuarentena no te ha servido para reconocer al Dios poderoso que produce esto en el mundo entero y el cual exige, demanda, pide que el ser humano se humille ante su poderosa presencia en Cristo Jesús, reconociendo su pecado y arrepintiéndose, has perdido el tiempo. Son tiempos difíciles, donde aún muchas personas están pidiendo volver a asistir a sus liturgias, a sus reuniones acostumbradas de iglesia. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para seguir igual? ¿Para seguir escondidos bajo la presencia temporal de algo o de alguien? ¿O de tu propio orgullo? ¿De tu propia personalidad? ¿Cuánto más tiene que humillarnos el Señor? ¿Cuánto más? Para que entendamos que el que dio testimonio de Cristo desde el Génesis fue el Padre Celestial, usando a Moisés, usando a Jacob, usando a Abraham, usando a Isaac, usando a José. Y de ahí para adelante, los siervos del Señor, David, Salomón, los profetas, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, los menores, todos los siervos, innumerables siervos del Señor. María, su madre, Juan el Bautista, Ana, Zacarías, Elizabeth. Eso fue lo que hizo el Padre. Usar a esos personajes para presentar a su Hijo, usando las promesas de las Escrituras. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Lo mismo. Me usa a mí, los usa a ustedes, usa a los siervos de Dios para presentar al Hijo, porque en Él hallamos la vida eterna. Un motivo de oración, entre muchos. Pídele a Dios que te revele por el Espíritu Santo ese propósito y que te dé las ansias dentro del marco sabio para leer la Biblia y saberla leer. La Biblia
no es un mensaje de memes. La Biblia no es un mensaje recortado. La Biblia no solo se aprende en versículos. La Biblia es la palabra de Dios para vida eterna que empezó ya en esta vida. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias.